Bien, ¿qué tal? Buenas noches, querida familia, querida iglesia. Acá estamos un miércoles más, dispuestos a ver en su palabra algún concepto que nos pueda ayudar a conocerle más a Él, a poder tener una comunión más firme, más fiel, más verdadera con Él. Así que seguramente ya habrás tenido tu periodo de oración, como cada miércoles, de acuerdo a los temas de oración que por los mensajes de WhatsApp se han compartido. Así que bueno, ahora nos vamos a ocupar un ratito de la palabra de Dios. Así que le vamos a pedir, a encomendar al Señor que este tiempo sea un tiempo que Él gobierne, que sea Él quien lleve adelante, y que lo que podamos hablar acá en esta noche, en este momento, pueda ser solamente palabra de Él, que no sea el comentario de hombres, sino que solamente sea lo que la palabra de Dios dice. El mensaje que tiene, el nombre que tiene el mensaje de esta noche es "Qué mal negocio", o "un mal negocio", así con signo de admiración, si querés también. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de un hombre de la palabra que hizo un mal negocio, hizo una mala inversión. Invirtió o gastó en algo que resultó ser un muy mal negocio. Esta actitud lo llevó en una ocasión, después de haber visto la consecuencia de esa mala decisión, a tener una oración que fue una bisagra en su vida. Estamos hablando del profeta Jonás. Seguramente conocés la historia. El profeta Jonás es una historia muy conocida porque como es una de las más asombrosas, más fantásticas, es una de las que más se conocen, es una de las que más se les cuenta a los niños, o sea que si estuviste en escuela dominical como alumno o como maestro, seguramente conocés bien y muchas veces has escuchado esta historia. Te invito a que me acompañes a la lectura del libro del profeta Jonás. Vamos a leer solamente algunos versículos. Sabemos que en estos tiempos de coronavirus, estos tiempos de cuarentena, los tiempos son un poquito más acotados, así que vamos a tratar de comprimir un poquito el tiempo y vamos a leer algunas porciones en particular. Comienza el libro en capítulo 1, versículo 1, dice así: "Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí". Hasta acá nada más por ahora. Acá nos encontramos con una serie de datos. En primer lugar, a quién vino la palabra de Dios, y que la palabra precisamente entregada era de parte de Jehová. ¿A quién vino? Dice que es a Jonás, el hijo de un tal Amitai. ¿Qué tenemos acá para comenzar? En principio tenemos que hay un mandato, que Dios está diciéndole a esta persona que haga algo. El verso 1 detalla el emisor y el receptor. El verso 2 detalla la orden emanada de parte de Dios. Y vos fíjate que el verso 2 comienza diciendo: levántate y ve. Estamos hablando acá de un imperativo, de una orden. Dios está diciendo a Jonás lo que tiene que hacer. Dios no le está diciendo a Jonás: si te parece, si no tenés otra cosa que hacer, si estás de acuerdo tal vez. No, Dios está diciendo: tenés que hacer esto. Quiero que hagas esto. Vos sabés que si lees el verso 3, ahí nomás a continuación de lo que Dios dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Es triste que el siguiente versículo, a continuación de lo que Dios está mandando hacer, de la oración imperativa que Dios está dando, lo primero que dice que hizo Jonás es querer ir en contra. Es querer ir hacia el otro lado. Jonás podemos ver que es una persona que decidió voluntariamente y deliberadamente hacer lo contrario
de la voluntad de Dios. Vamos a leer completo al 3, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Jope es una ciudad portuaria, es una ciudad de mucho movimiento de tráfico de comercio. A Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para ir con ellos a Tarsis. Escuchá lo que termina diciendo, lejos de la presencia de Jehová. Qué ironía, ¿no es cierto?, pensar que él quisiera o él creyera que podía ir lejos de la presencia de Jehová. En términos de distancia, en términos físicos, no hay lugar, la misma Biblia lo dice, no hay lugar donde podamos ir que estemos lejos de Jehová. Pero muchas veces, sin movernos del lugar, podemos estar alejándonos en lo espiritual de nuestro Dios. Jonás no importaba dónde estaba yendo. Jonás no importaba si se estaba quedando en el lugar donde Dios le había hablado, o de hecho tampoco importaba si la dirección que Jonás tomaba era hacia Nínive, si su corazón era el que se estaba alejando. Jonás se estaba alejando de Nínive, pero principalmente Jonás se estaba alejando en su corazón de Dios. Vos sabés que hay una frase que dice el verso 3, que dice, halló una nave que partía para Tarsis, y dice, y pagando su pasaje, entró en ella. Yo te decía que el mensaje tiene como título una mala inversión, un mal negocio. Vos fíjate que Jonás pagó el costo del pasaje. Seguramente ha sido un costo importante. Hoy en día vos podés de la noche a la mañana decidir viajar a algún lugar y el pasaje, si bien es caro, medianamente es accesible para una persona de características como las nuestras. Pero pagar un pasaje en barco para hacer varios kilómetros no era algo que fuera común y mucho menos económico. El concepto de turismo no existía hasta no hace muchos años. La gente no salía de paseo como hoy sale. Viajar, tomar un barco para viajar, era algo que no era común, y por no ser común, era algo caro. Pagar un viaje en barco para irse hasta Tarsis era algo caro. Jonás hizo una inversión importante, pagó un dinero importante para alejarse de la presencia de Dios. Es por eso que el mensaje titula, ¡qué mal negocio! Un negocio muy malo. Invertir nuestros bienes, invertir nuestro tiempo, invertir lo que sea que tengamos, aún nuestra vida, en alejarnos de Dios, es la peor inversión que vos y yo podamos hacer. Vos sabés que obedecer a Dios no significa hacer lo que Él me dice cuando lo que me dice me conviene o al menos no me complica la vida. Muchas veces obedecer a Dios significa hacer algo que tal vez yo entiendo que va en contra de mis beneficios, en contra de mis intereses. Pero ¿por qué resalto que aunque yo crea que va en contra? Porque siempre la voluntad de Dios es la mejor opción para nuestras vidas. Aunque a primera instancia o aunque en la vista por encima uno pueda pensar que lo que Dios me propone no me va a convenir o me va a generar algún perjuicio, en realidad es lo mejor que me puede pasar. Puede ser que dentro de esa voluntad haya cuestiones que tengan que ver con pruebas de parte de Dios, con tentaciones que Dios va a permitir, que sí, seguramente van a generar algún contratiempo en mi vida, pero son cosas que me van a preparar para una mejor condición espiritual y en general. Porque Dios, cuando propone algo para nuestras vidas, seguramente va a haber escollos en el camino. Pero esos escollos van a formar parte del entrenamiento, de la capacitación, de la preparación que Dios va a hacer para nuestras vidas. Es por eso que obedecer a Dios siempre es la mejor opción. A pesar de que creamos y entendamos que me va a ir mal, que voy a pasarla mal, que voy a sufrir o lo que sea, siempre obedecer es la mejor opción. En el caso de Jonás, la palabra nos muestra
que su desobediencia, lo único que trajo fue tormenta a su vida y a la vida de aquellos que compartían el barco con él. Jonás, por su decisión de alejarse de Dios, con su decisión de desobedecer a Dios, no solo puso en riesgo su vida propia, sino que aún la vida de aquellos que navegaban con él. Dice que la tormenta se embraveció tanto hasta que la nave peligraba. Estas personas, dice el relato bíblico, que todos se inclinaban y rezaban y buscaban a sus dioses para que los ayudara. Es en esta ocasión que van a despertarlo a Jonás, que no solo que estaba yéndose en contra de la voluntad de Dios, sino que él muy tranquilamente dormía en el fondo de la nave. Cuando a él lo van a despertar y le van a decir que qué pasa con vos, que no te preocupa, mirá cómo estamos, ¿por qué no te pones a orarle a tu Dios, a ver que nos ayude? Y es ahí cuando Jonás se da cuenta que la única solución para que la situación se calme es que él tenga que estar fuera del barco. La única solución para que el barco no perezca era solamente si él no estaba en el barco. Vos sabés que una cosa que me llama la atención de Jonás y que me gusta contrastarlo con tu vida y con mi vida es lo que dice el verso 8 y el verso 9. Mira, acompáñame por favor a lo que dice Jonás 1:8. Dice así: entonces le dijeron ellos, aquellos que fueron a despertarlo, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Están indagando sobre Jonás porque hay algo que no le cierra. ¿Qué pasa con este hombre que con semejante tormenta él está tranquilo durmiendo? Algo pasa con esta persona, porque no puede ser que él esté en esta condición. Y mira la respuesta de Jonás, por favor. Presta atención a lo que Jonás va a responder y decime si vos y yo muchas veces no hemos actuado de la misma manera. Vamos a analizar esto. Verso 9. Después de la pregunta de las personas, dice el 9. Y les respondió: soy hebreo. Hasta ahí vamos bien. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, quien hizo el mar y la tierra. Vos sabés que a mí me llama la atención la respuesta de Jonás. Él le dice: yo soy hebreo, soy del pueblo de los hebreos. Está bárbaro, hasta ahí está todo bien. Pero él, en la condición de estar huyendo del mandato de Dios y huyendo de la presencia de Dios, él le va a decir: soy hebreo y temo a Jehová. Vos sabés que en la Biblia, cuando hablamos de temer, de temor, no es el temor que la sociedad hoy conoce, el temor de tener miedo. Hoy temor se asocia con tener miedo, con estar asustado, con no saber qué hacer, con ese miedo que te paraliza porque no sabes qué hacer, porque tenés miedo de que lo que hagas pueda resultar en un mal mayor. Pero el temor del cual habla la Biblia generalmente, y en este caso puntualmente, es el temor reverente que tiene que ver con la adoración, que tiene que ver con no querer hacer nada que vaya en contra de la voluntad de Dios. Es ese temor que hace que todas mis acciones yo las analice a la luz de la palabra, que yo las analice a la luz de la voluntad de Dios, porque no quiero hacer nada que ofenda a Dios. Y Jonás va a decir: yo temo a Jehová. ¿Cómo podés temer a Jehová, Jonás, si estás yéndote lo más lejos que puedas del lugar a donde Dios te mandó para cumplir con la misión que Dios te mandó? Porque vos entendés que es gente mala, porque son muy perversos, porque se regodean en el daño que le hacían a los enemigos en la guerra y todo lo que vos podés encontrar en el Antiguo Testamento que es o que era la gente de Nínive. Jonás, vos podés tener mucha razón en tus argumentos, pero vos no podés decir que vos temés a Jehová, porque estás diciendo una cosa, pero estás haciendo otra cosa. Es por eso que yo te decía, pensá si a veces no nos comportamos como Jonás, diciendo: sí, yo voy a la iglesia, sí, yo oro, sí, yo leo la Biblia, sí, yo los domingos estoy y los miércoles voy a orar con los hermanos, pero
puertas adentro, mi vida, nada tiene que ver con temer a Dios. Tengo a veces costumbres, prácticas que nada tienen que ver con honrar y temerle, sino que todo lo contrario, costumbres y prácticas tal vez ocultas que tienen que ver con aquellas cosas que Dios prohíbe, que Dios manda no hacer, no porque es un Dios tirano, un Dios déspota, sino porque es un Dios que nos prohíbe hacer cosas que saben, que nos dañan, que nos arruinan y que nos llevan a la perdición. Jonás se estaba yendo a la perdición. Jonás estaba haciendo lo que Dios le había dicho que no haga. O si querés de otra forma, Jonás no estaba haciendo lo que Dios le había dicho que haga. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero es así. Ahora fíjate, después de esta situación, vos sabés lo que pasa con Jonás. A Jonás lo agarran como un cascote y lo tiran al medio del mar. Se lo sacan de encima. Dice la Biblia que con cierto temor, pero se lo sacaron de encima. Automáticamente la nave y el mar se calmaron y la cosa fue diferente. Ya sabés el tema del pez que vino, que lo tomó, que Dios lo tenía preparado, pero yo quiero ahora hacer centro en el último punto y el más importante, que tiene que ver con la oración, que es, yo te diría, la bisagra en la vida de Jonás. ¿Por qué la bisagra? Porque Jonás nunca fue el mismo que antes, después de la oración dentro del vientre del gran pez. Lo leemos rápido, así no nos extendemos mucho en el tiempo. Dice Jonás capítulo 2, verso 1, dice así: Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuánto mi alma desfallece en mí. Me acordaré de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Ahí termina la oración de Jehová, la oración de Jonás. Y fíjate que es una oración sentida. Se nota, aún al leerla, si bien uno cuando habla con una persona y la escucha, uno puede escuchar el tono, puede escuchar tal vez que se le entrecorta la voz por la emoción, pero en la lectura de un pasaje no es así porque no hay emoción en el texto escrito. Pero sin embargo, leyendo esta oración, el lector puede ver, se puede entrever que Jonás ha tocado fondo. Se ha alejado de manera tal que hay un arrepentimiento genuino. Él entendió que estaba haciendo las cosas mal. Él tuvo, tristemente tuvo que llegar hasta lo más hondo, literalmente, hasta lo más profundo, hasta lo más bajo, para entender que Dios es soberano, que Dios es digno de ser honrado, Dios es digno de ser adorado, Dios es digno de ser obedecido. Y vos sabés que tu vida y mi vida muchas veces no difieren de la vida de Jonás, porque en muchas ocasiones nuestras malas decisiones nos han ido orillando de a poco hasta quedar tan lejos de Dios que no queda otra que humillarnos delante de su presencia. Yo no sé cómo estás vos hoy en tu vida, en tu corazón, cómo está tu corazón. Dios quiera que no te encuentres en lo más profundo como estaba Jonás. Pero tal vez estás de a poquito deslizándote
de la presencia del Señor. Yo te propongo, te invito a que hagas una oración sincera, una oración de arrepentimiento. Si no estás en lo más hondo, mejor todavía, porque hay aún tiempo, más tiempo para recomponer esa situación con Dios. Si estás en la peor situación, también hace la oración sincera de arrepentimiento, de dejar todo lo malo, de dejar toda desobediencia delante de Dios y empezar a honrarle de verdad. A partir de esta oración, Jonás empezó a cambiar y su vida fue totalmente diferente. Dios lo sostuvo en lo que le propuso que haga. A Jonás nada le pasó porque él lo sostenía, él lo mandó, pero él también se ocupó de su integridad. Jonás, a partir de esta oración, él entendió que Dios es soberano. Y él se sometió, pero de una manera completa. No entregó parte de su vida como hasta entonces, entregó todo. Él pudo dejar todo en sus manos y ahora empezar de nuevo, pero con un corazón verdaderamente arrepentido, humillado, dolido. Y sabemos que tenemos un Dios que no desecha, que no desprecia, que aún al más humilde de los pecadores, al más pecador, Él recibe con amor. Ojalá que nosotros podamos tomar el ejemplo de Jonás. Ojalá que nosotros podamos tener oraciones sinceras desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro pecado o desde nuestra condición en la que nos encontremos. Pero que no seamos comerciantes de mala calidad, que hacen negocios, malos negocios, negocios que complican nuestras vidas, negocios que nos llevan a la ruina, negocios que hacen que nuestra vida peligre y penda de un hilo. Que podamos gastar todo cuanto tenemos, pero todo me refiero no solo a lo económico, a nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro dinero, nuestra salud, que todo podamos gastarlo para cumplir con el mandato de Dios para nuestras vidas. Ojalá que en esta noche, a vos como a mí, estas palabras te puedan cambiar, te puedan llegar a lo más profundo de tu corazón, que podamos entender que ir en contra de Él, que desobedecer su voz, que obedecer, dice el versículo 8 del capítulo 2, me olvidé de comentarlo, decía, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Aquellos que hacen su voluntad. La traducción al lenguaje actual podría ser aquellos que van corriendo tras promesas falsas, tras buscar su propio deleite, buscar su propio beneficio. Aquellos que tratan de saciarse a sí mismos. ¿Sabés qué es lo que están haciendo? Dice la Biblia, su misericordia desechan, abandonan. No abandonemos su misericordia. Quedémonos cerca de Él. Él propone cosas para nuestras vidas que tienen que ver con su obra, con el servicio a Él. Muchas veces ese trabajo seguramente va a traer complicaciones, va a traer dificultades, pero Él propone estar ahí al lado nuestro para que lo pasemos junto a Él. ¿Que vamos a pasar momentos difíciles? Sí, los vamos a pasar, pero de su mano. Lo que quiere decir que lo podemos pasar el momento difícil aún con gozo en nuestro corazón porque Él nos acompaña. Que el Señor te bendiga y cuando termine esta cuarentena nos estaremos viendo. Saludos.